Muy bien, buenos días, cuarto bachillerato, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Bien, Buenos gracias. días. Muy bien, gracias. Buenos días, Miss. Buenos días. Perdón, jóvenes. Me van a hacer favor, jovencitos. En la clase de ayer les quedó a ustedes como tarea, ¿verdad? Era un ejercicio, pero no lo logramos completar. Y era llegar a la página 41. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a verificar esas páginas en este momento. Por favor, me muestran hasta la página 41 en este momento. A ver, ¿quién? Muy bien. ¿Quién me puede comentar acerca de la lectura continuidad de los parques? Muy bien, bájenla los que mostraron su página, por favor. Gracias. Muy bien. Abigail Alonso, muéstramela nuevamente, por favor, perdone. Espéreme, mi se lo voy a componer bien para que lo pueda ver bien. Ahí me lo muestra nuevamente ahí, Abigail, por favor. ¿Qué manda, Miss? ¿Me puede mostrar nuevamente su actividad, por favor, Abigail Alonso? A ver, muéstreme, por favor, Anderson López. Hablamos ahí y me lo muestran, por favor. Anderson López. Acá se la estoy mostrando, Miss. Sí, levántela, por favor. Es que cuando ustedes hablan, entonces a mí se me pone acá en pantalla grande, ¿verdad? Su imagen. Por favor, Bueno. muéstremela bien. Muy bien, a la 41 quiero que lleguemos. Ajá. Muy bien, déjeme colocado el cuaderno, el libro, perdón, abierto en la página 41, pero así parado el libro, por favor. En la 41. ¿Cómo ven? No escucho. Hágame el favor, coloque su libro así, en la página 41. A ver, ¿cuál fue la elección que tuvo usted en la número 1? Fue la de un hombre que lee, ¿no? Esa fue la que... A ver, ¿quiénes están de acuerdo con esa respuesta? Sí está bien, pero también está la mujer y su amante, que son personajes. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? Muy bien. Veamos entonces, en la número 2, ¿qué colocaron? La B. La B. Muy bien. ¿Alguien que me pueda contar? Gracias, Hans. Usted siempre ahí tan activo. Felicitaciones. ¿Alguien que me pueda contar, por favor, de qué trata la lectura?
Dice continuidad de los parques. Es un texto adaptado, ¿verdad? A ver, Andrea Morales, ¿de qué trata la lectura? ¿Jóvenes realizaron la lectura, cuarto bachillerato? Miss, sí la realicé y sí traté de hacer la página, pero en realidad habían algunas palabras que no entendía de la lectura y no la pude comprender muy bien. ¿Qué es lo que se hace cuando no comprendemos algo en una lectura, jóvenes? Ayúdenme ahí, Se por busca en favor. el diccionario la palabra. Cuando nosotros no sabemos Se el busca en el significado diccionario de la algo, palabra. correcto, se busca el significado en un diccionario, no nos podemos quedar, porque fíjense que si nosotros no hacemos por aprender nuevas palabras, nunca vamos a comprender el contenido. Entonces, jóvenes, por favor, Chávez, ¿me podría contar acerca de la lectura, por favor? Yo entendí que era una mujer consonante que pensaba en asesinar al esposo. Ajá. A ver, si yo les pido el inicio de esa lectura, donde usted me comparte la descripción de los personajes y me va a compartir cómo es que cómo es que va a surgir la historia. A ver, Gatica, ¿cuáles son los personajes que salen en esta lectura? Sale el hombre, la mujer, el mayordomo, los perros, el amante. ¿Y quién es el personaje Solamente ellos. principal? El hombre que está leyendo, ya que a él es el al que quieren intentar matar y no se da cuenta porque está tan metido en la lectura que no se entera de nada. ¿Quién es el protagonista? La mujer, ¿Por qué la mujer? porque la mujer es la que planea con la ayuda del amante y si no estoy mal también la ayuda al mayordomo, que el mayordomo lo hace la mujer que él se vaya para que no tampoco sospeche de ella. Miren, pues les voy a explicar esa parte. Cuando nosotros hablamos del protagonista, estamos hablando como que del bueno de la película. Y el antagonista sería el malo de la película. ¿Sí? Muy bien. Bueno, veamos entonces. Solo era para confirmar ahí que lo hayan trabajado. Jovencitos lindos, ustedes no, todos, pero no están siguiendo la instrucción. No están trabajando a conciencia. No todos. ¿Sí? Unos 5 o 6 de todo el salón están haciendo las cosas solamente por salir del paso y de esa manera no van a poder alcanzar su nota. Para el día de hoy, jóvenes, nosotros tenemos programada la actividad con relación al tema del latín y su influencia determinante. Nosotros ya hemos venido viendo, ¿verdad? Que el latín, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es el latín? Sería una lengua, Miss. Ajá, correcto. Y ese es el que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Sí, ese es el que estamos teniendo en uso nosotros. Por esa razón, acá nos corresponde ver cómo ha influido de una manera determinante. ¿Eso qué quiere decir? Que ha abarcado varias áreas geográficas, ¿verdad? Porque tiene una gran influencia. Muy bien. Veamos, jóvenes, yo les traigo acá ya unos conceptos, pero de verdad yo necesito que ustedes aprendan a seleccionar información importante. Entonces, voy a cambiar un poquito el sistema de lo que traigo el día de hoy. ¿Sí? Usted me va a hacer favor, en este momento se va a concentrar con su cámara activada y me va a leer para usted el contenido de la página 42. Me va a remarcar las palabras que para usted son desconocidas. Cuando ya las remarcó, usted va a buscar en el diccionario. Si no hay, eso quiere decir que todo el contenido está muy claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, todos leyendo, usted termina de leer, pero no lea solamente por leer.
Se lee, se entiende, se analiza el texto, ¿verdad? Muy bien, pueden empezar a leer con la vista, por favor. Hay que leer bien para poder comprender. No lo haga a la carrera para ser usted el primero en levantar la mano. Usted lea al ritmo que a usted le vaya a servir para comprender. Porque si no tenemos el hábito de la lectura, nos va a costar más comprender el texto. Tal vez si tiene algún, José, tal vez si tiene acá en el salón algún compañero que pueda compartirle foto o algo de las páginas que se han estado trabajando. ¿Se recuerdan que al inicio yo dije, jóvenes, que tenían que ir trabajando en el cuaderno? No necesariamente las preguntas, pero sí las respuestas, ¿verdad? Con el número de página para que no se les complicara. Y a la hora de tener todo su material, pues ya solo lo pasaban a las hojas, ¿verdad? Entonces, por favor, mis hijos, les encargo ahí. Porque si usted se da cuenta, yo casi no les coloco actividades extras a la del libro porque trae bastantes, ¿verdad? Y vienen muy bien elaboradas, entonces, ¿para qué les voy a colocar algo adicional? Entonces, sí les sugiero, mis hijos, que por favor, en primer lugar, ¿verdad? Que primeramente Dios, sus papitos, ¿verdad? Se los logren comprar. Y en segundo lugar, que trabaje en la clase, ¿verdad? En realizar las actividades, no copiando las preguntas, sino solamente dándoles respuestas, ¿sí? Me avisan cuando ya terminaron de leerlo, por favor. Recuerden que si a la primera no comprenden, lean nuevamente, jóvenes, porque es importante que se comprenda todo lo que se lee.
Dulce, no movamos mucho su cámara, por favor. Solamente ahí donde la tiene, ahí me la enfoca usted y necesito verla cómo trabaja. Gracias. Varios jóvenes no van a tener la nota del día de hoy por no tener su cámara activa. No veo a Diego, Gerardo, Brian, Lisette, Ronald, Margaret. Muy bien. Ronald, ¿de qué habla la lectura, por favor? Bueno, del que no me conteste yo no puedo darle nota. Ana García, ¿de qué habla la lectura? Trata del latín y la influencia determinante. Nos habla de que el latín lo hablan los romanos y existen en sus estrategias la unidad lingüística, donde hay dos latín, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto es el que hablan los romanos, pero no de las penínsulas. Y el latín vulgar es el que hablan más que todo en los pueblos y en las penínsulas. Muy bien. ¿Y qué es lo que exigen los romanos para que estas personas se comuniquen con ellos? Deben hablar latín. Muy bien, pero ¿qué ocurre cuando estos habitantes se quieren? La pregunta es general. Cuando los habitantes se quieren comunicar entre ellos mismos. No tienen necesidad de hablar latín, no que entre Correcto. su propio idioma. Correcto, ellos pueden seguir utilizando su lengua materna, a diferencia de cuando se van a comunicar con un romano, ¿verdad? Porque cuando se da ese caso, sí es necesario, ellos son muy celosos de su idioma, de su lengua y exigen que se les hable en esa lengua, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces. ¿Ustedes encontraron algunas palabras desconocidas en el texto? Daniel Roque, ¿encontró alguna palabra? Gerardo, ¿encontró alguna palabra? Brian Aguilar. Sí, Gerardo, ¿cuál encontró? Todavía no, Miss. Todavía no. Brian Aguilar, ¿encontró alguna palabra? No, Miss. ¿Dubón? Sí, Miss, latinizan. ¿Perdón? Latinizan. Latinizan. ¿En dónde encontró la palabra? Disculpe, por favor. ¿En qué párrafo? En el último. En el último. Está en la sexta línea. En la sexta. Ah, latinizan. Dice entre, vamos a ver. El latín se hispaniza, o sea que lo utilizan los hispanos y las lenguas nativas. Entre ellas, la española, se latinizan. ¿Eso qué quiere decir? Que van a utilizar el latín para comunicarse, ¿verdad? Eso quiere decir, oye, Dubón. Ah, bueno, Miss. Muy bien. Bueno, veamos, jóvenes, de verdad importante que usted participe, ¿sí? Porque si usted no lo hace, yo le coloco 0 en su nota. Bueno, veamos entonces, por favor. Voy a leer. José, ¿está por ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Va, ¿me puede marcar su cámara, por favor, a donde lo agarre a usted? Perdone, corazón lindo.
Igual Brian Aguilar, cámara encendida, por favor. Bueno. Dice, prestemos atención aquí, el latín y su influencia determinante. En el año 218 a.C., los romanos se prenden la conquista de la península ibérica, conocida por ellos con el nombre de Hispania y que en la actualidad corresponde al territorio ocupado por España y Portugal. ¿Sí? Vayan tomando nota ahí, por favor, porque hay datos importantes. La dominación romana inicia en el año 216 a.C. y finaliza en el 409 después de Cristo en la invasión de los bárbaros. Si usted se da cuenta, ya nos están dando acá dos fechas que son muy importantes. Nosotros podríamos representar esta información haciendo uso de una línea del tiempo, ¿verdad? Porque van todas las fechas en un respectivo orden. La península ibérica se encuentra entre las tierras de las regiones romanas, buscan para continuar con la expansión de su imperio. Estas legiones se encargan de conquistar y someter a los pueblos que ocupan los territorios de alrededor y más allá del mar Mediterráneo, conocido por los romanos como Mare Nostrum, que se traduce al español como Mar Nuestro. Y ahí dice ver mapa, ¿verdad? También imponen sus estrategias para mantener al imperio unido a pesar de seguir en constante expansión. ¿De qué nos damos cuenta ahí? ¿Qué nos quiere decir esta parte? Vaya marcando, por favor. Estas categorías se centran en dos grandes unidades. Eran las unidades que nos hablaba cuando nos mencionó la nena García Huertas, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, ¿cuáles son las dos grandes unidades? La unidad política y la unidad lingüística. Nos interesa mucho la unidad lingüística. En la política, todos los pueblos dominados pasan a ser provincias del gran imperio romano y, por lo tanto, dependen políticamente y deben obediencia a un poder central. ¿A quién le deben el poder? Obediencia, perdón, a Roma, ¿verdad? ¿Sí? Y en la unidad lingüística, la lengua de los romanos es el latín y es el único idioma que Roma usa y acepta. ¿Sí? ¿Cuál es el único idioma usado y aceptado por Roma? Latín. Correcto, gracias. Si las provincias romanas, es decir, los pueblos conquistados, quieren comunicarse con Roma, ¿deben hacerlo en qué? En latín. Ah, muy bien. Cuando se quieren comunicar con Roma, eso era lo que estábamos tratando con García Huertas. Es necesario aclarar que la lengua romana en ese entonces tiene dos formas de expresión. Dos formas de expresión en ese momento. Recordemos que nosotros llevamos una línea del tiempo, ¿verdad? Estábamos hablando ahí todavía en el año 409 después de Cristo. Muy bien. Dice una culta y otra vulgar. El latín culto es practicado por un reducido número de personas instruidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por la palabra instruir? O sea que muy pocas personas lo hablan. No. Sí, tiene razón. Mayoritariamente residentes en Roma, ¿verdad? Ellos tienen que ser de ese lugar para poder hablar el latín culto. Y el latín vulgar, en cambio, es empleado por ¿quiénes? Soldados que conforman las legiones, colonos que viven en las colonias romanas establecidas en las provincias. Y en general, por la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el latín más utilizado? ¿Cómo le hago la pregunta? ¿Cuál es el latín más utilizado para ustedes, según su intuición? ¿Vulgar? ¿Perdón? ¿El latín vulgar? Eso es correcto, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, hay muchas más personas que lo están empleando. En cambio, ¿qué pasa con el latín culto? Es un poquito número de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son
seleccionadas las personas que lo van a utilizar. Muy bien. Vamos a continuar. De esta manera resulta que en la península ibérica se impone el latín vulgar llevado por los soldados y los colonos, ¿sí? ¿Cuál es el latín que se utiliza entonces en la península ibérica? El latín vulgar. Muy bien. Los romanos imponen su lengua como obligatoria y el latín pasa a ser la lengua oficial de la península ibérica. Sin embargo, los romanos no obligan a los pobladores, de las provincias a usar el latín para comunicarse entre ellos, entre ibero e ibero o entre celta y celta, por ejemplo, sino que pueden continuar comunicándose en su idioma materno. Era lo que hablábamos al inicio también, ¿verdad? Con García, ¿verdad? Sí, con García Huerta, ¿sí? Ellos pueden comunicarse, entre ellos mismos pueden seguir utilizando su misma lengua, ¿verdad? Muy bien. Con la constante convivencia entre los idiomas. El latín se hispaniza y las lenguas nativas, entre ellas la española, se latiniza, o sea que van a utilizar el latín. Con el transcurso de los años surgen varios lenguajes populares, vulgares y diferentes del latín, denominados romances o hijos de la lengua que hablaban los romanos. El latín sirve de base para la formación del español, el italiano, el francés y otros idiomas de la actualidad. Es por eso, cuarto bachillerato, que se está diciendo, ¿verdad?, cómo ha influido el latín de una manera determinante. ¿Por qué determinante? Porque es lo que nosotros tenemos hasta hoy en día, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la idea principal en este texto? Cuarto bachillerato. ¿Cuál sería la idea principal? La razón por la cual el latín es utilizado en varios lugares o varios países. Muy bien, pero si yo les indicara a ustedes que me localicen la idea principal en el texto, ya sea de forma implícita o explícita. El latín. Ajá. El idioma latín porque cuenta toda su historia y todo. Ajá, muy bien, pero agreguémosle algo a lo que dice Marjorie. Su influencia. Ajá, también. Y luego de todo lo que ustedes están diciendo, pues ya vienen las ideas secundarias, ¿verdad? Que son los elementos que me van a ir complementando esa idea principal. Muy bien. Bueno, José Lemos, por usted lo leí, ¿sí? Vamos a continuar entonces. ¿De acuerdo ahí, José Lemos? ¿Me prestó atención, hijo? Sí. Sí, muy bien. Bueno, veamos entonces. Vamos a colocarlo desde acá. El latín y su influencia determinante. ¿Por qué determinante, jóvenes? Es que esa es la palabra que yo quiero que comprendamos. ¿Por qué determinante? Porque es la definitiva, ¿verdad? Si no hubiera sido de esa manera, no sería el que nosotros utilizamos hoy en día, ¿verdad? Veamos entonces acá. ¿No tienen problema para ver mi pizarra? Ahí está bien, Miss, si se logra ver. Gracias. Se mira bien. Bueno, entonces coloquemos acá. Muy bien, gracias. Veamos entonces, en el 218 antes
de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Vaya apoyándose de su libro. ¿Qué es lo que ocurre en el 218 antes de Cristo? Los romanos emprenden la conquista de la península ibérica. Ah, muy bien. Perdón, mis hijos lindos. Vamos a ver entonces. Estábamos viendo que en el 18, en el 218 antes de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Me dijeron? Los romanos emprenden la conquista de la península ibérica. Ah, muy bien. Ahí van los romanos caminando, tratando de conquistar, ¿qué? La península ibérica. Ah, muy bien. Los romanos ahí van, tratando de conquistar la península ibérica. Ahí se recuerdan de ese dato importante, por favor. En el 218 antes de Cristo deciden los romanos salir y conquistar la península ibérica, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí? Pero, ¿cómo sabemos nosotros qué es la península ibérica para hoy en día? España y Portugal. Ah, muy bien, eso es España y Portugal. Muy bien, esos son datos relevantes. Muy bien, sigámosle entonces la secuencia a nuestra línea del tiempo, ¿sí? Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de antes de Cristo, los años van como que de regreso, ¿verdad? Yo creo que ya han notado esa parte. Veamos entonces. Pero ¿cuándo es que ellos vienen y dominan? ¿En qué año vienen a dominar? En el 216 antes de Cristo. Ah, en el 216 antes de Cristo, ¿qué pasa? La dominación romana. Ah, muy bien. Dice, la dominación romana inicia el dominio de los romanos. ¿Y qué más? ¿En qué año finaliza? En el 409 después de Cristo. Ah, pero ¿por qué es que finaliza? A ver. Por la invasión de los bárbaros. De los bárbaros. Ah, finaliza porque vienen e invaden los bárbaros. Finaliza porque invaden los bárbaros. Muy bien, llevamos ahí la secuencia de todo nuestro tema. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces, en el 218 antes de Cristo los romanos se van, tratando de llegar a conquistar la península ibérica. ¿Pero qué es la península ibérica? Lo que hoy se conoce como España y Portugal. Muy bien, pero en el 216, siempre antes de Cristo, ellos inician con su dominio, ¿verdad? Inicia el dominio de ¿quiénes? De los romanos. Pero esto no les dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque llega a finalizar en el 409, ya después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque vienen a invadir los bárbaros. ¿Me van comprendiendo ahí cuarto bachillerato? Hablemos, mis hijos, porque si no, retomo el tema. Sí, Miss.
Muy bien. Bueno, si ustedes no me dicen nada, yo puedo pensar, Excelente. ¿sí? O que todo está claro o que no sabemos nada, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero niños activos, por favor. Muy bien. Veamos entonces. A ver, ¿qué es lo que hacen los romanos para mantener al imperio unido? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen, jóvenes? Seguimos aquí con romanos, ¿verdad? ¿Qué hacen los romanos? ¿Qué imponen? Perdón, estrategias Ah, muy bien. ¿Para qué imponen esas estrategias? para mantener al imperio unido. Correcto. Felicito a la persona que me está hablando. Imponen estrategias para mantener al imperio unido. Muy bien. Continuemos ahí. A ver, pero ¿en qué se centran estas estrategias? Unidades. Centradas, ajá. En unidades. ¿En qué unidades? Política y Lingüística. correcto, muy bien. Antes de continuar con el tema, ¿vamos claros hasta el momento, cuarto bachillerato? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Si yo tapara todo esto y le digo que cierre la hoja, ¿cómo me lo explica? ¿Cómo me explicaría el tema? Recordemos que estamos viendo la influencia determinante del latín, o cómo es que influye de manera definitiva el latín. ¿Cómo es que se da? Pasa por varios sucesos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos sucesos? Si nos enfocamos en el 218 antes de Cristo, van caminando tratando de conquistar ¿qué? La península ibérica. Península ibérica. Muy bien, ¿y qué pasa? La península ibérica. Luego llegamos al 216, ¿qué ocurre? El dominio de España y Portugal. No, ya hasta acá, vamos a ver, en el 216. No, acá no me mezclen esta parte. Esto es de acá. ¿Sí? Inicia la dominación de los romanos, ¿no? Ah, muy bien. Allá en el 216 antes de Cristo es cuando ellos empiezan ¿a qué? A dominar. Miren pues, en el 218 van tratando de conquistar la península ibérica, pero ya en el 216 ellos ya logran dominar. Pero esto no les dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al llegar al 409, ¿qué pasa? Finaliza. La invasión de los bárbaros. Finaliza. ¿Por qué?